Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en esta oportunidad para ayudarnos a hacer un camino pedagógico, como siempre con la palabra del Señor. Hoy se nos presenta la primera lectura desde el libro de Jeremías. Recordemos que el nombre Jeremías significa Yarajía, Yahvé, que vuelve a reconstruir, vuelve a levantar, vuelve a construir entonces algo que estaba derrumbado. Es interesante porque toda esta teología gira entonces a la fuerza, a la gracia, al empuje, ¿verdad?, que Dios da a través de su Espíritu, ciertamente, en una reflexión del hombre, de la comunidad, de la iglesia, para volver a reconstruir la ciudad, volver a reconstruir el pueblo, volver a reconstruir la vida del hombre, la vida de la comunidad, que se ha alejado del Señor, o ante situaciones tan adversas y que hace que el hombre entonces vaya destruyendo este plan de salvación. En el nombre nosotros encontramos normalmente, en el nombre de los profetas, ya la teología, lo que se nos quiere transmitir. Cada uno de los profetas tiene en su nombre entonces la esencia de aquello que nos quiere transmitir como mensaje. En este caso, Jeremías lo que quiere hacer es reconstruir. ¿Se acuerdan? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. Entonces, después dice que tiene que reconstruir donde te mande, entonces tú irás. Eso ya lo encontramos del capítulo 1, ¿verdad?, del libro de la profecía de Jeremías. Es una reconstrucción del pueblo, es una reconstrucción del hombre, es una reconstrucción entonces de la vida del seguidor de Dios. Es lo que nosotros hoy justamente también con nuestra reflexión queremos, como todo cristiano que está en este camino de reconstruir su propia vida con la palabra de Dios,
con la fuerza y el Espíritu del Señor. Vamos a leer el libro de Jeremías. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso así habla el Señor Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde les había expulsado y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán y ya no temerán ni se espantarán y no se echarán de menos a ningún, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Bueno, qué hermoso entonces lo que acabamos de escuchar aquí, queridos amigos, queridos hermanos. Como decíamos, es la reconstrucción de una vida, la reconstrucción de un pueblo, la reconstrucción de una sociedad. Los pastores aquí en este caso, que condena a Dios por medio de sus palabras, por medio de las palabras de Jeremías, son autoridades que se aprovecharon de su poder para maltratar al pueblo. Aquí está la cuestión. Entonces hoy también tenemos que rezar, hoy tenemos que mirar, pero atención, no miremos solamente a nuestros políticos, que aquí nosotros ya sabemos que maltratan verdaderamente al pueblo, pero empobreciéndolo, ¿verdad? Y tomando decisiones, pero totalmente contrarias a aquellas que el pueblo necesita, ¿verdad? En el sentido de una honestidad y de aquello que verdaderamente necesita el pueblo, ¿verdad? Aquí más bien estamos mirando siempre favores dentro de un proselitismo, lastimosamente, ¿verdad? O sea, aquí lo que es la polis, la política que se tiene que referir al pueblo, como decimos nosotros, de la gente decimos, es totalmente contrario, ¿verdad? Pero eso no solamente en esta situación, ¿verdad? Sino que siempre nosotros estamos viendo, lastimosamente, que es un camino casi pan nuestro de cada día, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, de lo que nosotros entendemos y que tiene que ser de la política, que quiere decir referente a la gente, referente a la ciudad, a una organización positiva donde nosotros podemos ver el sentido positivo para poder ayudar, para poder hacer bien las cosas. Sin embargo, lastimosamente no lo estamos haciendo. Bueno, pero vamos a pedir y vamos a rezar y vamos a empeñarnos. Sobre todo, a mí me parece que eso sería lo esencial y lo fundamental que nos está faltando, porque desde ahí tener la fuerza necesaria después para vivir justamente como estos profetas, ¿verdad? Que anuncian, Jeremías que dice: ay de ustedes, dice directamente, y les echan cara: ay de ustedes pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal. Es decir, aquí alguien que pueda decir, y recordemos que todos somos profetas, todos somos entonces dentro de la iglesia, porque la iglesia quiere decir la comunidad, todos somos responsables de nuestra comunidad. Y no estamos hablando solamente de una comunidad eclesial en el sentido del aspecto religioso o de una institución que le llamamos iglesia, sino que aquí nosotros estamos hablando de una sociedad, de lo que implica, ¿verdad?, el lugar donde nosotros nos realizamos. Yo me realizo no solamente rezando el Padre Nuestro o la Ave María, ¿verdad?, sino que necesito de la salud, necesito del estudio, necesito de la economía, todo necesitamos, necesito la justicia. Esa es entonces la polis referente a la ciudad. Y esa es la iglesia, porque la iglesia quiere decir el atiguazú, ¿verdad? O sea, donde nosotros convivimos. Y en la convivencia necesitamos de todos estos aspectos. O sea, me parece que esto es claro, o sea, más claro que esto el agua, ¿verdad? No sé si hay que explicar demasiado. Algunas veces yo ciertamente procuro una y otra vez explicar, decir, para que nadie se haga el famoso ñembo, ¿verdad? El ñembo taú, ¿verdad? Como si fuese ¿qué?
en la parte de la iglesia. Algunos lo quieren arrinconar solamente en el aspecto, ¿verdad?, institucional como iglesia. Y sin embargo, eso no es así, ¿verdad? Porque todo lo que significa una relación con Dios, una relación eclesial en el sentido institucional, nos tiene que llevar a un compromiso real y serio con toda la sociedad, con todo lo que implica entonces el crecimiento del hombre. A eso le llamamos formación integral. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo
encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en este domingo. Estamos leyendo la segunda lectura de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 2, del 13 al 18. ¿Qué nos dice San Pablo en este domingo? Ya estamos en el 16º domingo del tiempo ordinario. Hermanos, ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, todos sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, aquí entonces está esta segunda lectura que se nos propone a través de la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso. San Pablo está haciendo mención del pueblo judío y también del pueblo pagano. Son los dos pueblos quienes entran aquí, ¿verdad? Y por la fe en Jesús han unido sus vidas y sus proyectos para siempre. Interesante, entonces, el camino de la fe
en Jesucristo es aquello que une verdaderamente a las naciones, a los pueblos. Tiene que haber una preocupación, ciertamente, para que pueda existir esto. Es decir, alguien que proclame, alguien que anuncie y alguien después que los anime a vivir esta unión de un proyecto de unión para siempre. De este modo también podemos pensar que Cristo nos ofrece la paz y la unidad a cada uno de los pueblos, a cada familia y a cada hijo suyo. Desde aquí entonces podemos entender tanto como el pueblo judío como el pueblo pagano se unen en la persona de Cristo, también nos llama a nosotros. Y por eso comienza diciendo, ustedes, dice, que antes estaban lejos, han sido ahora acercados por la sangre de Cristo. Éfeso, entonces estamos pensando en esta comunidad. Le está escribiendo a esta comunidad. Ustedes estaban lejos, ciertamente. Ustedes no conocían, ustedes no estaban dentro de este plan inicial, ¿verdad? Pero ahora entonces se une. Y dentro del plan, en el pensamiento y en el deseo de Dios, ciertamente que ustedes ya estaban pensados. O sea, Pablo hace una reflexión maravillosa desde su teología. Y esta teología que nos hace entender que llama a la paz y llama a la unidad. Después, Cristo dice es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Desde aquí nosotros vamos a encontrar aquello que nos da la paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo. Ha unido entonces el Señor, pero en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba. Esto es tan importante, más que quedar separados, lo que nosotros necesitamos unir. Como decía el Papa justamente, Benedicto XVI, decía, lo que nosotros necesitamos son puentes, pontífices, no muros, ¿verdad? Para dividir a las personas, sino que necesitamos puentes, que nos podamos unir, que podamos entonces vencer los obstáculos. Y sin embargo, nosotros muchas veces preferimos levantar muros, es decir, separar. Ahora ya Pablo comienza saludando y dice, ustedes los que antes estaban lejos, sin embargo han sido acercados por la sangre de Cristo. Y aquí entonces hay alguien efectivamente que nos acerca a Dios a través de la sangre, es decir, de un esfuerzo, de una lucha, de un empeño. El acercarnos, el ser amigos, el poder compartir y caminar juntos va a implicar también, como en este caso, la sangre de Cristo, dice. Es decir, la lucha, el sufrimiento, el empeño que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios. Él ha unido los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba. Ha unido entonces, derribando el muro de enemistad que los separaba. Desde ahora entonces todo eso que nos separa tiene que comenzar a ser derribado, este muro. Así como en la primera lectura escuchamos Yaraj-Ya, Yahvé que reconstruye, ahora también tenemos que reconstruir una nueva vida. Hay que eliminar entonces ciertos elementos que al final de cuentas nos encierran en nosotros mismos, ¿verdad? Y abrirnos a la vida nueva, a la vida de la gracia. Y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones, así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona. Cristo entonces, el Señor, que está creando dos pueblos, creó con los dos pueblos un solo hombre, con los dos pueblos. Entonces los va uniendo, tanto el pagano como el judío. Pero aquí entonces se va formando un solo pueblo. Después, elementos importantes que Dios realiza entonces en la vida del pueblo y en la vida de cada uno de nosotros. Dice, los dos pueblos, un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad de su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos. Paz también para aquellos que estaban cerca.
Se dan cuenta entonces que la sangre, la vida, la entrega, la generosidad de Cristo es el que hace que el pueblo de nuevo pueda unirse. Nosotros vamos a poder unirnos solamente cuando entendemos este aspecto, ¿verdad?, de una lucha, pero una lucha donde somos nosotros quienes con humildad, con un anonadamiento, nos anonadamos frente a la gran fuerza, ¿verdad?, que es Dios. Y es Dios el que nos renueva. Dios es el dueño de nuestra existencia. Y si todo el mundo pensase así, ¿verdad?, todo el mundo quisiéramos anonadarnos y estar a esa altura que se nos propone, ciertamente que la cosa sería mucho más fácil, ¿verdad? Por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Y esto es lo que vamos a pedir para nosotros. Esta relación positiva. Paz para los que están lejos, paz para los que estamos cerca. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos hermanos, estamos en Ñande Yarañe Dominical y ahora presentamos esta tercera lectura que es del Evangelio según San Marcos. Nosotros estamos en el capítulo 6 del 30 al 34. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho.
y enseñado también. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Es decir, escuchan. Es un Jesús que les pide y que les dice, bueno, ya que vamos del otro lado. Al verlos partir, muchos lo reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas de un rebaño, ¿verdad? Y que estaban sin pastor. Sin embargo, Jesús quedó enseñándoles por largo rato. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, esta lectura que es tan interesante, tan buena, ¿verdad? Porque se nos está aquí enseñando el tiempo de estar con Jesús. En realidad, esta sería la idea central, leitmotiv, repetitiva, insistente. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Eso quiere decir, entonces vengan ustedes solos a un lugar desértico para descansar un poco. Y canoiteribio, y bueno, podemos tomar, si lo tomamos literalmente, sí, ¿verdad? Pero aquí nosotros miramos siempre de un sentido teológico, lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar. Y aquí nos está queriendo mostrar directamente, entonces cuando vengan ustedes solos a un lugar desierto, nos está diciendo aquí la palabra de Dios, cuando te llama a ese lugar desértico, quiere decir que nosotros necesitamos de un momento de silencio, de encuentro, de contemplación hacia Dios. Necesitamos entonces, como decimos nosotros, es calcular, es ella, es maña, y esa sería la verdadera sintonía con un Dios que nos quiere, que nos busca y que nos ama. Y entonces, en este sentido, Jesús insiste con ellos, ¿verdad? Vengan ustedes. Y le dice encima, solos, a un lugar desierto. Les pide ir solos con Él. Qué bueno que está esto, ¿verdad? Porque aquí entonces estamos en la otra faceta, estamos en la otra cara de la vida cristiana, que es la contemplación. Después de mucho accionar, un Jesús que actúa, y miren que estamos en el capítulo 6 de San Marcos, hemos visto un Jesús taumaturgo, un Jesús que cura, un Jesús y aquí entonces ahora se nos presenta a Él. O sea, ¿qué hacemos para esto? Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que venía y se iba, que no tenían miedo, que no tenían tiempo ni para comer. Esta es una donación total también, ¿verdad? Cuando te está describiendo de esta manera, que uno no tiene ya tiempo ni para comer, uno ya no tiene tiempo ni para descansar, uno no tiene tiempo ni para dormir. Y en fin, y después ya no tiene tiempo para poder realizar todas las necesidades que la gente va pidiendo, que las comunidades van pidiendo. Siempre es más y más y más, ¿verdad? La necesidad de nuestra gente, la necesidad de nuestra iglesia. Es por eso que también tal vez esto en una forma medio chanfleada o en una forma de releer un poco esto y derivándonos por las ramas, también me parece una oportunidad hermosa para rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿verdad? De laicos comprometidos. ¿Por qué? Porque justamente te está presentando y te está diciendo que aquí necesitamos entonces de otras personas que empujen, que ayuden, pero con un compromiso real, sincero, presente en la vida de la comunidad. Vengan ustedes a un lugar desierto para que escuchen entonces al Señor. Bueno, otro elemento que el Evangelio de hoy también nos presenta, nos dice, porque era tanta la gente que venía y se iba,
que no tenían tiempo ni para poner, ¿verdad? No tenían tiempo ni para comer, ni para eso tenían tiempo. Es una exageración ciertamente, pero con esto nos está diciendo que esa acción de Jesús tiene su efecto. La acción de una santidad atrae a la multitud, atrae a la gente. Y esto es lo que tenemos que pedir también nosotros, ¿verdad? O sea, ser atraídos por Dios. Esto es lo que necesitamos también nosotros, ser bendecidos de esta manera por Dios, que nos invita, que nos lleva, vengan a un lugar desierto, vamos a estar nosotros. Hasta uno después puede suponer, ¿qué habrán hecho? ¿Será que era estilo un picnic simplemente? ¿O era un lugar de reunión, un lugar de descanso, un lugar de planificación, un lugar de entenderle, de hacerle preguntas a Jesús? En fin, esto podemos quedar como para hablar de los apócrifos, ¿verdad? Porque los apócrifos van agregando, van pensando qué es lo que tal vez Jesús hubiese hecho en tal o cual situación, ¿verdad? Y entonces, de esta manera vamos descubriendo que también para nosotros es importante el escuchar a Jesús, ser empujado por Jesús, ser sacado de esa realidad, pero para dedicarle ese tiempo lindo, oportuno, para con los demás. Entonces, al verlos que iban en la barca a un lugar propicio, entonces, al verlo partir, muchos los reconocieron. Y de todas las ciudades acudieron por tierra, por todas las ciudades que él desconoce. Y luego Jesús vio una gran muchedumbre, se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Aquí podemos nosotros acentuar el aspecto de ese deseo de hacer las cosas, de hacer bien las cosas, pero sobre todo también de perpetuar nuestra acción, una acción de bien, una acción que haga crecer con los valores y principios del Evangelio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía.
hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y estamos ahora en este segmento Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Y hoy vamos a mirar un poco ante esas preguntas tan interesantes de cómo tenemos que considerar o cuál es la acción o cómo tiene que ser la acción del pastor en relación ciertamente a su rebaño. Nosotros estuvimos viendo y estuvimos reflexionando desde la primera lectura, principalmente, ¿verdad? Cómo se nos decía, según Jeremías, yo mismo me pondré al lado, dice, de mi rebaño. Le llamaba la atención a los falsos pastores. Recuerden que hay muchos falsos pastores que miran simplemente intereses económicos, intereses personales al final de cuentas. Una iglesia que está al favor del pueblo en realidad no es tanto que mira en construir, en hacer esto, aquello, sino que una iglesia que verdaderamente está con la gente, con el pueblo. Eso es construir la vida de la nación, construir la vida del hombre, de la persona. La gloria de Dios verdaderamente es la felicidad, es la misma construcción de la persona, la dignidad del hombre. Y San Ireneo, justamente de León, decía que la gloria de Dios es el hombre viviente, decía. Es una palabra muy interesante, ¿verdad? La gloria de Dios es el hombre viviente. ¿Qué quiere decir entonces es el hombre viviente? El resultado entonces de
cómo el hombre se comporta, cómo es el hombre, cómo el hombre se relaciona o cómo nosotros nos relacionamos como iglesia, como comunidad, como Atuazú. Pero dice la iglesia. Y me parece que es importante que lo tengamos en consideración, porque nosotros normalmente, y esto sobre todo son influencias de sectas y de protestantes, ¿verdad? Pero recuerden que la gran mayoría de los que hoy son protestantes en realidad es por una cuestión también, número uno, de ignorancia. Pero no es solamente ignorancia, sino que hay alguna angustia y algún dolor interior no sanado. En realidad esa es simplemente una fuga, ¿verdad?, del sentimiento y de esa herida no profundamente sanada. Esto es una cuestión bastante profunda, no vamos a entrar en todos estos detalles, ¿verdad? Pero tenemos que tener en consideración, porque algunas veces nosotros no entendemos y simplemente lo miramos muy superficialmente. Es como un médico que te va y le decís, me duele mi pecho, entonces te da una aspirina o algo contra el resfrío, y había sido era el dolor del corazón, ¿entienden? Tenés que ir más profundamente si querés entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Y nos volvemos protestantes y contra. Fíjense que los que están heridos por algo, o sea, no llegaron a solucionar por alguna situación, cada uno tiene una situación particular. Entonces se pelea, pero se pelea consigo mismo, ¿verdad? Porque la institución es una institución, ¿entienden? Hay que guerrear no contra una institución, sino que lo que hay que guerrear es contra la situación concreta en la que estamos viviendo, pero mirando lo esencial y lo fundamental de lo que al final de cuentas propone Dios, ¿verdad? Lo que propone Dios. Entonces desde ahí tenemos que caminar. Y entonces vamos a mirar un poco esta relación de pastor y rebaño. ¿Qué significa eso? Que lo encontramos no solo aquí en Jeremías, lo encontramos también en Ezequiel y en otros libros proféticos. Siempre los autores sagrados han mirado la relación de Dios con su pueblo como un pastor y un rebaño. Recordemos que estamos dentro de un contexto pastoril. Entonces en ese tiempo era el pastor, era el que estaba delante del rebaño. Entonces esa imagen era muy plástica para los que vivían en ese tiempo. Ahora tal vez cada uno de nosotros tendríamos que mirar cuál es la figura plástica que nosotros podemos utilizar, de algo que verdaderamente nos hable, nos llegue al corazón y nos enseñe a hacer un camino de adhesión total al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre pastor y rebaño? Esta metáfora del pastor es una metáfora, es una forma de, una comparación, que conduce su rebaño, el pastor es el que conduce, ¿verdad?, a su rebaño, es decir, el que está al frente de la institución que conduce su institución, su iglesia, profundamente arraigada en la experiencia de los arameos nómadas. Los arameos nómadas son los que te hablan de esta relación, que fueron los patriarcas de Israel en medio de una civilización de pastores. La Biblia se escribe entonces en un contexto pastoril, en un contexto donde tenían los rebaños, donde existían los pastores. Expresa admirablemente dos aspectos aparentemente contrarios y con frecuencia separados de la autoridad ejercida sobre los hombres. La autoridad ejercida sobre los hombres. El pastor es a la vez un jefe y un compañero. Jefe y compañero. Ya primera metáfora tan interesante, ¿verdad?, esta comparación. El pastor es un jefe, por una parte, porque tiene que guiar, tiene que poner. No digo imponer, pero de cierta forma, desde un aspecto moral, ciertamente que el pastor se impone por lo que es, ¿verdad? Y entonces, al imponerse o al ponerse, aquí nosotros encontramos un elemento de guía, como guía. Pero al mismo tiempo recordemos que es también un compañero, el que acompaña, el que camina con. Es un hombre fuerte, capaz de defender su rebaño contra los animales salvajes. Hombre fuerte, capaz de defender su rebaño contra los animales salvajes. Es decir, un hombre generoso, un hombre que está atento, un hombre que ama entonces su rebaño,
que no deja estar las cosas, ¿verdad? Entonces que está mirando continuamente. Ahora, este pastor también es delicado con sus ovejas, conociendo su estado y adaptándose a su situación. Se adapta a esa situación, conoce la situación de su rebaño. Por eso que es tan interesante, ¿verdad? Cuando muchas veces uno mira y conoce la realidad, entre comillas, pastoril, digámosle así, en esta comparación y en esta analogía que estamos haciendo de un sacerdote, de un obispo, de un responsable de una comunidad que está al frente de esa comunidad. Yo he conocido, ¿verdad? Obispos incluso, ¿verdad? Que no recibe a la gente, por ejemplo, ¿verdad? Que no le recibe a la gente. Quiere hablar, quiere decir, quiere mostrar, quiere poner. No. A ver, se la manda, se la igual. Hoy guapo. Y sin embargo, tendría que ser al revés, ¿verdad? Entonces, te pone muy bien, ¿verdad? Es delicado con sus ovejas. Conociendo su estado. ¿En qué situación se encuentra esa oveja? Adaptándose a su situación. Miren que estas frases no son inventadas, esto también lo encontramos en Génesis 33, 13 y siguientes, ¿verdad? Ahí entonces te está diciendo ese pastor que se va adaptando a la situación de su rebaño, de su pueblo. O también el hecho de conociendo su estado, es decir, el cómo se encuentra ese rebaño. Eso lo encontramos en Proverbios 27, 23. Es cuestión de mirar, de leer, de estudiar, de reflexionar y luego también poder procurar ponerlo a la práctica. Pero recuerden, otra cosita que les voy a decir en este sentido. Cuando estamos hablando de un pastor, ¿verdad?, que se pone al frente de esa institución, no hablamos solamente de la institución oficialmente llamada institución eclesial, sino que estamos hablando también de una institución que oficialmente nosotros le podemos llamar familia, por ejemplo, o le podemos llamar trabajo. Es decir, ese es el pastor, porque estamos hablando dentro de una analogía, y esa analogía quiere decir esa comparación como si fuese qué, ¿entienden? Y por eso es que te está diciendo que debe conocer el estado de ese pueblo, el estado de esa gente que lo necesita, que debe adaptarse a su situación, la situación de la oveja. ¿En qué situación se encuentra mi oveja? Está enferma, está renga, no puede caminar, está atrapada ahí entre las espinas. Entonces esa es la situación de tu oveja. ¿Qué tenés que hacer? Y bueno, si uno mira que una oveja está allá, toda trenzada dentro de un arbusto y está allá abajo cerca del agua, no sé lo que sea. Oye, hola pastor, a ver ya, diga tu marido, no sé, oye ya, pues está buena. ¿Qué hace? Y se tiene que adaptar. Tiene usted la forma de bajarse, va, mira, y entonces desde ahí lo va a ayudar, lo va a sacar. En fin, todos estos elementos son entonces indispensables para un buen pastor. Conociendo la situación, ¿verdad? Llevándolas en sus brazos. Aquí entonces Isaías, ¿verdad?, que nos habla en el capítulo 40, 11, que estamos invitados como sacerdotes, como pastores, guías del pueblo, a adaptarnos llevándolos, por ejemplo, en las manos, en los brazos, alzarle a esa que está enferma, a esa que ya no puede caminar. Luego, queriendo con cariño a una u otra como a sus hijas. Queriendo a una u otra, ¿verdad?, como a sus hijas. Es decir, las ovejas que están aquí y que reciben un cariño especial del pastor, de esa persona que está continuamente con esa ovejita. La quiere y se adapta como a su propia hija. Como a su propia hija. La autoridad no se discute. Está fundada en la entrega y en el amor. De nuevo, me parece que esto es esencial y fundamental. Primero hablamos de autoridad, que no es autoritarismo. Autoritarismo es cuando no hay una capacidad de diálogo y de confrontación, ¿verdad? Porque yo sí o sí quiero que eso que yo digo se haga y como yo quiero, ¿verdad? Entonces ciertamente que uno ya no está abierto al diálogo.
porque el día, logos, la división, ¿verdad?, de las palabras, o sea, te toca a vos, me toca a mí, te toca a vos, te toca a vos, no es un monólogos, ¿verdad?, un hablar solo al final de cuentas. El autoritarismo de cierta manera está hablando solo, es un monólogo. No hay un día separado, logos, sino que hay un monólogo. Entonces, la autoridad ciertamente que no se discute. La autoridad no se discute. Es decir, la función que uno está ejerciendo en ese momento, nadie discute esa función. Pero está fundada en la entrega y en el amor. La autoridad, si no se centra en el amor y en la entrega, en la generosidad, entonces esa autoridad pierde absolutamente la posibilidad de saber guiar, de acompañar, de darle posibilidad de crecimiento, ¿verdad?, a ese grupo, a ese rebaño. Porque uno de esta manera, ¿qué es lo que está haciendo? Y directamente se está centrando en elementos, ¿verdad?, muy egoístas, ¿verdad? El autoritarismo, al final de cuentas, son elementos egoístas. ¿Por qué? Porque uno piensa tener toda la razón y no da la posibilidad, ¿verdad?, del diálogos, es un monólogos, es decir, yo solo, el que sé todo. Al final de cuentas, eso es casi un pastor de este tipo, es volver un poco al Génesis capítulo 3, ¿verdad?, donde queremos ser como dioses, estamos sustituyendo a Dios. No queremos escuchar a la misma creación o no queremos escuchar la intermediación. Imagínense cuando uno no quiere recibir a nadie. Entonces uno se encierra en lo suyo, toma decisiones y decisiones importantes porque ahí está en juego no solo una persona, están varias personas u otras personas que dependen de esa y así sucesivamente, ¿verdad? Atención porque estos sí que son elementos indispensables que tenemos que tener en consideración para entender bien. Y aquí está el relacionamiento, ¿verdad?, del pastor y el rebaño. Por otra parte, en el Antiguo Oriente, sobre todo en Babilonia, Asiria, los reyes se consideraban fácilmente como pastores, a los que la divinidad, como pastores, había confiado al servicio, este servicio de reunir y de cuidar las ovejas en el rebaño. Reunir, confirmado el servicio de reunir y de cuidar las ovejas del rebaño. Esta es la función. Esto es lo que dejo en tus manos. Pealan de ella, bueno. Sobre este fondo detalla la Biblia las relaciones que unen a Israel con Dios. Ahora entonces nosotros estamos dando el salto cualitativo, porque desde una comparación del pastor con su rebaño, ahora entonces nosotros estamos comparando y lo estamos aplicando nada más y nada menos que al pueblo, ¿verdad?, en nuestro relacionarnos con Dios, el relacionamiento total y absoluto hacia Dios. Y bueno, en primer lugar tenemos que saber que en este camino de entender la relación que existe entre el pastor y el rebaño, al primero que tenemos es Yahvé mismo, como jefe y padre del rebaño. Entonces, esta es una primera característica que tenemos que entender. El pastor, entonces, es aquel jefe, ¿verdad?, y es aquel padre del rebaño. Y esto mejor para aplicarlo a quién, a Yahvé, es decir, a Dios mismo que es jefe y padre del rebaño. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, Yahvé no lleva casi nunca el título de pastor. Yahvé, casi nunca el título de pastor. Dos designaciones antiguas. En el capítulo 49 del Génesis, del 24 al 48, y otras dos invocaciones en el Salterio. Es ahí donde encontramos. El título parece reservado a aquel que debe venir. En cambio, si no hay alegorización del título sobre Yahvé, se pueden, sin embargo, describir en una parábola del buen samaritano las relaciones de Dios con su pueblo. Bueno, queridos amigos, entonces esta relación es tan importante entre el pastor y el rebaño,
lo que nosotros vamos descubriendo y lo que nosotros vamos viendo. Y es lo que nosotros necesitamos, no simplemente para una institución que podemos considerar como iglesia, ¿verdad? Sino que en la institución que es familia antes que nada. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es la pastora que está al frente de los hijos? ¿Cuál es el diálogo y la capacidad, ¿verdad?, de diálogo o en el trabajo o en el grupo, en la iglesia? Bueno, le damos esa gracia en este domingo también en que estamos meditando a un Cristo, a un Dios que se presenta como el pastor de su rebaño. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.